componentes de los equipos para los estudios básicos. Mencionaron básicamente el equipo más famoso, el que más se utiliza, el que más tenemos acceso, el que más van a encontrar en las empresas de servicio, es el SPT, el Standard Penetration Test. Después hay otros equipos como el CPT, que está divulgado, básicamente responde a otro tipo de obras y evidentemente a otro tipo de normativas. Yo acá hice un pequeño resumen, se los voy a escribir ahí, que son las normas que tratan de aglutinar estos tipos de ensayos. Entonces, cuando hablamos de SPT, no me las acuerdo, pero acuérdense que para suelo estaba en la de la serie de las 10.500. ¿Ah? ¿Se acuerdan que se los dije la otra vez? Entonces tenemos la IRA 10.517. ¿Okay? En CIRSOC también se menciona, está la CIRSOC 401, donde tenemos parte de los equipamientos, el destino, y también dice como para qué tipos de materiales es tal tipo de herramienta. Normas europeas, las ENOR, que son españolas, estas están asociadas a las normas UNE, y las normas estadounidenses, las ASTM. Tenemos la 1586 y ASTM la 4633. Esto cumple el campo normativo con el que van a trabajar acá en Argentina. Se los menciono porque lo van a ver en los pliegos, y si se dedican a esto, hay que primero los equipos que estén certificados, las normas con las que se trabaja. Entonces, importante, información segura. Información segura, equipo seguro, personal seguro y lo más importante, el seguro del personal. Se los digo porque pasan accidentes, pasan problemas y es un nicho de mercado bastante complicado. Cuando hablaron de SPT, les mencionaron que es un equipo o una componente de distintos accesorios que forman ese equipo para poder obtener datos a través de un ensayo de penetración dinámica. O sea, se le pega a una herramienta para que nos dé una respuesta geomecánica. Esa es la palabra que tienen que empezar a trabajar e introducirse. Las partes que tiene un SPT son básicamente las siguientes. Tiene una parte que es la punta de penetración, que está acá. Entonces, cuando hablamos de seguro, lo primero me pongo los guantes. Estos guantes son para manipular, no para ensayar. Para ensayar, después lo googlean, están los guantes de alto impacto. Tienen unas protuberancias para que los golpes se minimicen. La punta del SPT. Para suelos de materiales granulares. Tenemos una barra de 1 metro y una puntaza, que es de un acero de alta dureza que tiene un ángulo de impronta de 60 grados. En el extremo tenemos un cabezal. Esta es la barra guía que va dentro del SPT, del equipo del SPT. Esto va vertical, siempre un ensayo vertical. Esta barra guía se acopla a esa masa, pisón. Y este equipo se coloca en ese trípode con ese aparejo y se empieza a guisaje para dejarlo en posición vertical. Entonces tenemos acoplada la barra de 1 metro, la puntaza, la cabeza golpeadora, la barra guía está unida al pisón. Ese es un pisón desmontable y ahí tienen un pisón fijo. 140 libras pesa ese pisón, son 63,5 kilos, más menos 5. El recorrido es 76 centímetros. La barra guía tiene una marca. ¿Por qué?
Porque una vez que está montado, se desmonta la parte superior y se le coloca un disparador, que es este elemento que está acá. Entonces, el equipo montado en posición vertical, con la barra guía vertical, sobre el nivel donde voy a hacer el ensayo, saco el gancho que tiene el aparejo, coloco el disparador en esta posición así, acá engancho al aparejo, y un operador tiene que tener el cuello o la oreja del bisón, el disparador, en posición vertical el equipo y accionar el disparador para que caiga el bisón, caiga libre. Y ahí tenemos mi primer golpe. Entonces voy a empezar a penetrar mis primeros 15 centímetros con este dispositivo, si estoy a nivel de terreno natural. Busco la cantidad de golpes para penetrar mis primeros 15 golpes y los anoto. 15 centímetros. Mis primeros 15 centímetros. Tienes razón. Entonces, con una cinta métrica, vengo acá y marco 15, 15, 15. Que en este dispositivo que está acá, que es un poquito más viejo, lo tiene ranurado. En estos equipos que son más modernos, no los mecanizaron. Pero hay que tener los 3 tramos de 15. Entonces cuento la cantidad de golpes para la penetración de mis primeros 15 centímetros. Eso sí lo tengo que anotar, no lo tengo que desperdiciar porque es buena información. ¿Por qué eso no se utilizan después para el cálculo? Para el cálculo se utilizan los números de golpes del segundo tramo de 15 y del tercer tramo de 15, que se suman. Entonces, como bien le escribí, ¿no? Ustedes van a tener un resultado que está formado por la suma de los dos últimos tramos de 30 centímetros. Entonces tenemos un primer golpe, por ejemplo 9, uno 10 y uno 20. Entonces el N que van a informar es 30. A medida que voy profundizando, tengo que armar el tren de barras. El tren de barras es a estas barras sacarle el cabezal, que es esto que está acá, y colocarle una extensión de barra. Esa extensión de barra puede ser, depende de cómo voy a trabajar, si es cada 1 metro, cada medio metro o cada cambio de estrato. Entonces esa es una pregunta de examen. ¿Cómo yo trabajo para hacer mi SPT de investigación? Puedo hacerlo cada 1 metro, cada medio metro o cada estrato. Porque a medida que voy excavando, porque estoy describiendo la técnica del SPT con calicata. Es decir, que a través de mi terreno natural, con un equipo de excavación de poseo o un equipo de perforación, empiezo a introducirme dentro del perfil estratigráfico. Y voy trabajando con el equipo SPT desde afuera, desde el nivel externo. Entonces, si hice mi primer SPT a nivel de terreno natural o lo hice a 1 metro, eso lo voy a elegir yo, porque a veces el primer metro es una capa descartable de relleno vegetal, entonces no tiene sentido a veces hacer un SPTI, o a veces sí tiene sentido y no cuesta nada hacerlo. El avance va a ser cada 1 metro de excavación. Entonces tengo que ir viendo qué tipo de barras voy a utilizar para que mi tren de barras pueda trabajar desde la parte superior. Entonces voy a tener acoples de medio metro, de 1 metro, ahí hay uno de 2 o 3 metros de abajo, y el máximo es de 3 metros. Acuérdense que a medida que voy acoplando barras, esto tiene más peso, entonces se dificulta trabajar y también hay mayor pérdida de energía. Profundidades que pueden alcanzar 20, 25, 30 metros es ya llamémosle algo importante. Por debajo de eso ya se utilizan otros equipos, llamémosle con asistencia, no a nivel
como el que estamos mostrando acá, que es a nivel, digamos, pulmón. La puntaza que les mostré es esta, pásenla, sientan el peso que tiene eso. Es un acero de alta dureza, 1035, 1065, para poder aguantar los impactos. En el caso de trabajar con suelos de materiales finos, también les mencionaron, se trabaja con otro tipo de punta. La punta se llama, de 3 nombres, 4 nombres van a encontrar: punta bipartida, punta para suelo fino, punta tipo tersario, y es esta que está. Hasta la punta maciza me entendieron con el tren de barras. Sí. Bueno, el pisón, ¿saben cuánto pesa? 63 kilos y medio. La altura de caída, 7,7 76, centímetros. ¿ok? Ahí están anotados o en libras o en pulgadas, porque es una traducción. Entonces van a tener equipos normalizados que están en pulgadas, y después equipos como este que están mecanizados que lo muestran en centímetros. ¿Saben lo que es un tren de barra? Después en el final no me digan que no saben lo que es un tren de barra. O sea, son varias barras acopladas con niples. Todas las roscas nosotros las necesitamos. ¿Por qué? Porque esto se manipula, lo tiran, va para allá. Y hay que cuidarlas. ¿Okay? Bueno, esta es la barra bipartida. Tiene 2 cantos, mitades. La parte de adelante, que es la zapata, la parte de atrás es un extremo en donde hay una bolilla donde puede salir el aire que ingresa acá. ¿Por qué es bipartida? Primero, porque es para suelo fino. Segundo, se utiliza para poder, aparte de hacer el ensayo CPT normal como aquel, con el número de golpes, nosotros obtenemos muestras. Esa muestra está indisturbada. No, está disturbada. Bueno, entonces, a ver, ¿alguien ve ahí algo? Y que me diga lo que está viendo. Hay anotaciones de medidas. Primero veo una flecha, Sí. que me está diciendo una dirección, Ujú. que es un sentido de avance. Entonces, yo antes de colocar ahí esos 3 tubos de 15 centímetros o un tubo de 45, tengo que hacer ese trabajo previo. Voy a ver en qué estrato voy a trabajar y decir, voy a avanzar 45 centímetros. Entonces, lo tengo que ordenar de una forma coherente. ¿Ok? La muestra que voy a obtener acá es la primera que sale, la segunda y así, y este es el sentido de penetración. Ese pedacito de 15 centímetros, ¿entre qué tramo y qué tramo está? Entre los 44 y 44,15. Entonces, ese son 44 metros de profundidad. Lo han hecho con un equipo mecánico. Imagínate 44 metros de barra, debe pesar, no sé, una barbaridad. Ensaya, ¿cómo lo ves? Bueno, y acá tenemos otro tipo de anotación, y básicamente una vez que yo saco esto del suelo, lo tengo que trabajar. Lo tapo con estas tapitas, o lo parafino y lo vuelvo a tapar y después lo encinto. Y también lo anoto, porque ahí me voy a traer la muestra. ¿En qué condición? Disturbada. ¿Qué ensayo puedo hacer con eso? Mucho, ya les vamos a explicar. Esa es una caja toma muestras. Ven allá adelante, han hecho SPT y han traído las muestras de SPT dentro de la caja toma muestras. Entonces hay caja toma muestras para suelo, caja toma muestras para testigos de roca y después de lo que se ha podido recuperar. La zapata, el extremo de la punta tersario, fíjense lo que les pasó. Esto es por el mal uso. Ahí, ¿qué pasó? No la enroscó a tope, entonces partió la rosca. Y esta también la usaron, pero la usaron Para el mal. video, ¿qué pedo? Entonces le pegaron y la atrizaron. Para YouTube. Mirá.
Entonces, suelo grueso, puntaza, suelo fino, la punta terzague. Esta punta terzague es especial, no es bipartida, pero una punta terzague que se mecanizó para sacar muestras de 45 centímetros, suelos muy, muy finos, limosos. Yo sé que tengo limos en un estrato de 30 metros. Entonces, no tenía sentido armar todo este tipo de estructura porque lo que necesitaba son muestras de 45 centímetros. También están los Shelby, ¿no? Claro, entonces, ven los accesorios. Ese es el trípode, le he puesto unos conos para que no se me pongan abajo, y ahí tengo el aparejo. Se maneja a nivel manual, 2 personas van, mínimo o 3. Con una breve capacitación y un seguro importante contra riesgo, contra muerte y contra los accidentes, que amputaciones de dedos, de manos, de pies y una cantidad de cosas más. Y ven que está con los conos. Entonces, cuando yo voy a hacer el SPT no me puedo poner ahí. Tengo mi casquito, mis lentes, porque cuando pegas puede saltar una esquirla del acero. Entonces, hacer un ensayo de CPT no es para cualquiera. Se hace un procedimiento de trabajo, eso lo avala un equipo de seguridad y después recién se empieza a trabajar. Son las condiciones mínimas con las que trabajamos. Estas muestras, también se habló de cómo las traíamos nosotros al laboratorio. Entonces, esto lo traigo en ciertas condiciones. Las puedo traer en una cajita que tenga, no sé, viruta de acerrín, como para que no se mueva. Y después hay este tipo de cajitas. Entonces, para suelos muy finos, que pueden venir de médanos o algo así, yo puedo trabajarlo y lo puedo traer a baja temperatura para que no me cambie la humedad. Entonces lo puedo traer de esta manera. Si necesito alguna forma de poder traer un suelo más grueso, hay métodos más caros que se puede utilizar para traer una dama, que se utiliza el nitrógeno líquido. Entonces congelo toda la parte externa, cavo la dama de una grava que debe pesar, no sé, 70, 80 kilos y la puedo traer. Allá tenemos una que pesa más o menos 30 kilos, que es la que le mostré la otra vuelta. Hay técnica, hay gente especializada en hacer muestreo. Después lo tenemos que apreciar acá en el laboratorio para que básicamente el esfuerzo que han hecho para poder hacer el muestreo valga la pena. Equipo para puntaza, suelo grueso. Equipo punta terzague, suelo fino. Ya saben cómo se monta el tren de barras, el pisón, el disparador. Todos esos elementos después los van a tener que dibujar y los van a tener que explicar cómo se hace un ensayo. Cada metro, cada medio metro, cada cambio de estrato. Se les informó los casos especiales, cuándo y cómo. Supongamos que hice 2 golpes, yo Rechazo. agarré, Presten atención al rechazo. hay condiciones especiales, específicas de este ensayo. Yo empiezo a trabajar y voy tomando datos. Hice 18 golpes. ¿Okay? Después, la segunda penetración de 15 golpes hice 32. Voy trabajando. Y acá, a ver, 50 menos 32 son 18. Entonces, llegué a los 18 golpes, ya penetré todos los 45 centímetros. Es decir, acá todavía no, ya se me acabó los 45 centímetros. Esta suma de acá da más de 50. Y yo tengo que informar lo siguiente: cuando llegué a los 18 golpes, le digo, para, no sigas golpeando porque ya introducimos 45 centímetros y llegamos a 50 golpes. ¿Qué quiere decir? Que si yo le sigo pegando, voy a seguir penetrando, pero ya se me acabó. Lo que yo podía medir es mayor de 50 golpes. Y esto tiene una letra, R, se llama rechazo. No que está rechazado el ensayo, sino que el material ante la acción dinámica genera una condición de rechazo. Y yo informo esto, mayor de 50
Y puede pasar eso que les expliqué, que se consumieron los 45 centímetros. Esa es una condición. ¿Tá? La otra condición, esto puede pasar en cualquiera, puede pasar inclusive en esta que está acá. Yo acá doy 50 golpes, en el primero no me consumí, capaz que los 15 centímetros, me consumí 14 centímetros, tengo que decir cuántos centímetros faltaron para consumir los primeros. Entonces 15 más 15, y acá pongo más de 50 rechazo y faltan 16 centímetros de barra. Esa es otra condición de rechazo, o sea, tengo que ver la multiplicidad de cosas que pueden pasar en una condición de rechazo. Otra condición de rechazo, por ejemplo, que estoy acá haciendo el segundo tramo de 15 y tengo 10 golpes consecutivos sin avance. No tengo 10 golpes consecutivos sin avance. Me quedé, estaba acá, que se llama el golpe 28. O sea, del golpe 18 al 28 no avanzó. Entonces, esa es una condición de rechazo. Es la segunda o tercera condición de rechazo. Lo que tengo que informar, cuántos centímetros me faltan penetrar este segundo tramo. Hay otra condición de rechazo que depende de la norma. Por ejemplo, ya no para 50 golpes, sino que voy a los 100 golpes. Eso lo hace con ASTM-D. Entonces, ASTM-D me lleva más al extremo la condición de rechazo para 100 golpes. Y IRAN, a partir del año 2023, introdujo otra condición de rechazo, pero para rocas blandas. Esa condición de rechazo dice que también el N se lleva a 100 golpes para rocas blandas. ¿Ok? Entonces, la condición de rechazo es cuando alcanzo los 50 golpes, sin consumiendo o sin consumir mis 45 centímetros. La condición de rechazo cuando 10 golpes consecutivos en cualquiera de estos tres me da 50 golpes, o si acá tengo 18 y la suma de esto más esto sin consumir estos 15 ya supera los 50 golpes, también es condición de rechazo. O la condición de 100 golpes si trabajo con ASTM-D, o la condición de 100 golpes para roca blanda si trabajo con IRAN. Son condiciones de rechazo. No es que esté rechazado el ensayo, es la condición de rechazo. Físicamente, el concepto físico es que yo no puedo penetrar más, porque me es muy difícil seguir penetrando con esa energía, con esas condiciones. ¿Está bien? Condición de rechazo lo van a encontrar en pilotes, por ejemplo. ¿Sí? Yo llego a rechazo, significa encontré un estrato competente y mi pilote va a trabajar en la punta. ¿Está bien? Es un concepto. Rechazo quiere decir, me cuesta mucho seguir hincando, seguir penetrando el suelo, porque hay una condición de suelo competente, de roca, de lo que sea, que me está haciendo imposible avanzar o muy difícil en términos de ingeniería. Entonces, el suelo está rechazando a la herramienta que estoy hincando, concepto. Los llevo al SPT y diciendo, bueno, ¿cuándo es? 50, 70, 100, 20. Bueno, hay que normalizar, hay que establecer, y se tiene un límite arbitrario para esa condición, que es lo que acaba de explicar el ingeniero. ¿Se vieron? Estas son condiciones que se dan. No es que el ensayo está mal, claro. No es que el ensayo no se pudo hacer, es un resultado. Es un resultado. Y puede ser un muy buen resultado. Claro, y ahí hay que compararlo con otros, porque este es un ensayo que decimos que se correlaciona, se compara con otros. A veces, claro, a veces No tenemos que a veces entrar, hay una trampa a veces. Hay estratos ultra duros que son de 30, 40 centímetros, que a veces en la jerga le dicen hormigón indio. Entonces, a no entrar en la trampita, puedo tener una condición de rechazo acá y acá abajo tengo un límite. Entonces, si yo tengo la oportunidad de haberlo testeado, corroborado, contrastado, hablé con, no sé, el viejo Vizcacha que estaba en ese lugar y me dijo, mira acá, esto se rompe manualmente o lo rompo con la herramienta o con otra herramienta y continúo mi SPT. Pero yo desde acá ya me traje algún dato específico de qué es lo que estaba pasando.
En general, estas condiciones de rechazo son para profundidades importantes, en donde ya tengo estratos que tienen esas capacidades que estoy buscando, ¿ah? Esos techos de roca que le llaman, esos Acá, techos por de alta ejemplo, en resistencia. Mendoza tenemos los suelos finos, limo, arena, hasta que llegamos a la grava densa, y se sabe que ahí en algún momento Claro, entonces, puedo seguir hincando, pero bueno, ya sé esa- más o menos. ¿cuál es el tamaño yo ya sé máximo? lo que viene. el tamaño máximo nominal de una grava, ¿cuánto es? Tamaño Vamos a ver. máximo de la grava. 3 Una cuartos. grava. Entonces, No, ¿cuánto? pero no han rendido hoy Hoy no rindieron. clasificación de suelo. ¿No vieron Por que eso no se decía, acuerdan. había una tablita que decía 6 pulgadas, Mira, hace 3 mucho, pulgadas, son ahora. 12 pulgadas? Y 3 pulgadas. para clasificar cortábamos 3 pulgadas, ¿ok? Pero seguramente había un tramito antes de las 3 pulgadas. O sea que había algo, estamos hablando que había una criba que retenía 6 pulgadas. Si yo a una profundidad de 10 metros empiezo a encontrar bochones, piedras, 6 pulgadas, ¿me voy a poder penetrar con aquel equipo? Me va a dar rechazo. Entonces ya estoy llegando a ese techo de grava. Lo importante es que yo, una vez que tenga esos datos, no me quede ahí, sino con los poseos, con otra herramienta, me meta 1 o 2 metros más para evitar algo falso que pueda estar ocurriendo. Entonces, no me quedo con esta información, sino me meto 1 o 2 metros más para corroborar visualmente que estoy dentro de esa estructura litológica que es una grava pura. Esto, ustedes entiéndanlo como, esto es como en la medicina cuando le hacen un estudio, ¿sí?, al paciente, a ustedes mismos, ¿sí? Pero esto es mucho más complejo, es más caro, nadie lo quiere pagar porque no es una vida humana, sino el terreno. Entonces depende mucho de la pericia, de la gente que lo hace, la buena voluntad de la gente que lo hace, de la vocación y el profesionalismo. Y dice, bueno, sí, no, dio rechazo. Algunos van al terreno y dicen que hicieron una SPT y no hacen nada. Total, no pasa nada. Si pasa, sobre todo en obras urbanas, te firman, hicieron un estudio de suelo en 2 horas. ¿Sí? Nadie los vio, nadie, o sea, removieron con una pala y dijeron que hicieron una SPT. Estas cosas es investigar el subsuelo y después quizá nunca más investigamos, y la próxima vez que estamos ahí estamos con la excavación del edificio, con los sótanos, ¿sí? ¿Qué pasa si ahí las condiciones son distintas? Puede haber algún derrumbe, alguna caída, alguna sorpresa, puede haber agua. ¿Qué Claro. pasa con el agua? Exactamente, estamos excavando y nos encontramos tal vez con un nivel de un acuífero, ¿no? Básicamente ahí se suspende, no podemos seguir trabajando. ¿Se informa? Nosotros tenemos que informarlo, no podemos trabajar con estos equipos. Hay equipos específicos con el cual se puede trabajar cuando hay suelo saturado. No es este, es otro equipo. Entonces hay por ahí geotecnia fluvial, geotecnia submarina. Existe especialista para poder hacer esa geotecnia. Lo que estamos viendo es lo que tenemos al alcance acá del medio, las herramientas básicas con las que podemos contar, que son esos equipos que están ahí. Accesorios. Bueno, a ver, preguntas. No, yo me quedé con el SPT para el rechazo. Vamos a borrarlo así. Bien, C. ¿Está borrado ahí? No, tenía una duda. Dale, Sí. dale. Pero vamos a ver cuáles son las condiciones de rechazo. Dale. En la primera, la de 50. Bueno, entonces. Una vez que se llega a los 50 golpes, se dice que es rechazo, o se tiene que llegar sí o sí el 45 centímetros. No, Yo empiezo a trabajar. no. Cuando llegás a los golpes, el rechazo siempre está orientado a golpes. Yo empiezo a trabajar. Golpe en función de no llegar a cierto avance. Y ahí se anota cuánto faltaba. Claro. Vamos a ver 3 condiciones. Empiezo a trabajar. 8 golpes. 32 golpes. Hice mis primeros 15, mis segundos 15. Acá voy 18 golpes. Yo de acá cumplí, bueno, 50 golpes. Ujú. Bueno, y acá puede pasar 2 cosas. Que con los 18 golpes consumí mis 45 centímetros. O no los consumí. Entonces hice condición de rechazo
puedo consumir mis 45 centímetros justos, que es una casualidad, o condición de rechazo, llegué hasta 18 golpes y digo cuántos centímetros faltan. Ahí qué cuenta hay que hacer, se hace una extrapolación. Entonces se extrapola, una regla de extrapolación, a ver cuántos golpes harían falta para completar los centímetros que faltaron para llegar a los 45 centímetros. Esta es una condición de rechazo. Puede pasar lo siguiente, yo estoy acá, hice 8 golpes y acá en el segundo tramo hice 50 golpes. Y también puedes tener la casualidad que justo hiciste tus 15 centímetros o estuviste por debajo, hiciste 50 golpes consecutivos con avance y llegaste a los 14 centímetros. Entonces, más de 50, en los segundos 15 me faltó 1 centímetro para completar, los segundos 15 me faltaron 16 centímetros para completar el ensayo. ¿Se entendió esa condición? Sí. Y puede pasar, nunca me ha pasado, pero bueno, puede pasar, acá, que hice 50 golpes, ¿ok? Y puedo tener que completé mis 15 o me faltaron. Entonces, hay una condición de rechazo ya en el primer tramo que técnicamente a veces es descartable. Aquí le estoy pegando una roca, o sea, básicamente también tengo que pensar en lo que estoy haciendo. No voy a descartar a 2 seres humanos que están laborando ahí, pegarle 50 golpes y me romper una herramienta en esa condición. Estas son las condiciones donde el más de 50 se informa como rechazo por avance de la puntaza. O sea, va a estar rechazando básicamente cuando se utilice puntaza. ¿En suelo fino puede pasar? Sí, pero es más difícil, estaría en una condición como esta, en donde el acumulativo estaría entre los últimos, la suma de los últimos dos. Otra condición de rechazo es que cuando haya 10 golpes consecutivos no hay avance. Entonces, eso se conoce a través del sentido del oído. Empieza a golpetear, ¡pum! ¡Pum! Y se siente algo, un sonido específico que está rebotando. ¿Base? No, tenés que dejar 10 golpes. A veces vos medís y entró medio milímetro, 1 milímetro. Es la condición de rechazo. Lo que no tengo que hacer es esforzarme de más. No tengo que romper herramientas, pero sí tengo que llegar a esos 10 golpes. Eso lo anoto y esa es la segunda condición de rechazo. O sea, 10 golpes consecutivos sin avance. ¿En dónde puede pasar? En cualquiera. Sí. ¿No? Tal que no consuma mis 15 centímetros. Te puede pasar que igual sin esfuerzo y porque tenés que hacer los 10 golpes se te puede romper la herramienta. La herramienta en general se rompe por o mala manipulación o mal uso. El que tiene experiencia no rompe herramientas y no rompe gente. ¿No? Vamos a decirlo así. El que tiene experiencia para antes. Casos especiales que nos han pasado con ese equipo en lugares específicos. Estamos empezando a trabajar y estamos viendo que está un panorama así, que está llegando a una condición de rechazo. ¿Dónde lo podemos ver? En donde el poco avance y que el tren de barra empieza a perder verticalidad. Entonces, no voy a exigir a la herramienta porque ya tiene una condición cercana a rechazo o cuasi rechazo. Eso puede pasar, eso lo da la experiencia. Entonces, no voy a exigir la herramienta porque la voy a doblar. No voy a poder seguir trabajando. Tengo todos los nifles reventados, pero yo sé que estoy en una condición cuasi de rechazo. ¿Qué hago? Bajo al pozo y veo qué está pasando y verifico que tengo una grava importante. Básicamente, cuando empiece a trabajar con el SPT, que son los ensayos que tienen que describir, ¿qué es lo primero que voy a hacer acá? Al excavar, saco muestra. Una bolsita, hago el muestreo. Acá, antes de hacer el SPT, al medio pongo ese cono. Hago
densidad. De acá saco humedad. El ensayo de densidad capaz que lo hice a 0.45, 0.40. Le saco este material y llego a 1 metro y ahí hago mi SPT. Si no lo puedo hacer ahí, el SPT no va acá al lado. Pero tengo que tener en cuenta que son 45 centímetros, o sea que un SPT válido es cada 50 próximo. Saqué humedad, saqué densidad y saqué muestra. Y aparte me traje el resultado del SPT. Lo otro que tengo que sacar siempre son fotos, un registro fotográfico del perfil. Y a veces, ¿qué puede pasar? Que tenga un estrato muy continuo y un material, una memoria muy homogéneo, y a veces no, porque el SPT es una herramienta de memoria bastante bruta. Entonces pasa y a veces hay un estrato acá muy fino de una ceniza volcánica, que la puedo ver si bajé y le saqué una foto. O una lenteja, que yo acá agarré 4 o 5 centímetros, pero acá era así la lenteja. Eso sucede con frecuencia, son lentes, pueden ser de suelos peores o mejores, pueden ser de gravas, en una matriz de arena, puede ser de arcilla, en una matriz de arena, y eso tiene que ver con los aspectos geológicos, ¿sí? Sedimentación, cauces, paleocauces, ¿sí? Cauce de algún arroyo que no existe más o estaba corriendo y llevaba finos, y ahora ustedes han visto los meandros, ¿se acuerdan los meandros? Que los ríos van cambiando de dirección. Entonces un meandro abandonado puede estar dándome un lente que puede ser muy problemático. Y el principal problema es que no está en toda la superficie, ¿sí? Está en lo que es el paleocauce. Entonces yo puedo tener la mala suerte de justo construir ahí, pero el SPT lo hice al lado, entonces no lo descubrí, o ahí descubrí la puntita. Entonces yo tengo que saber y estar atento. Si es la puntita, puede ser la punta de un iceberg. Sí, ¿no? en general, Entonces, uno baja acá, ve lo que hay, saca una muestra de eso. Y a veces hace un poco más de excavación dentro de lo posible. eso, pero para terminar, los distintos tipos de suelos, ustedes todavía no lo han visto, están relacionados con resistencia y deformación. No todos los suelos se deforman igual, ni resisten igual, ¿sí? ¿Ustedes qué elegirían para resistir un edificio? ¿Una grava o una arcilla? Una grava. Entonces, no es lo mismo. Hay Entonces, consecuencias. Hoy vieron, les mostré una foto donde estaba la grava. Entonces vieron que para conseguir una grava había que irse bastante profundo. Entonces, estos ensayos tienen esa profundidad, ¿viste? 40 metros. Eso básicamente viene de un equipo automático, que seguramente que es para ver la profundidad de los pilotes de un puente. O sea, la relación es esa. Entonces, cuando ven, acá van a ver profundidades más chicas, 3 metros, 1 metro, que son valores de SPT. Ahí tenemos 21,15. Bueno, son valores de SPT. Aquellos son rocas partidas. Y después, aquellos vienen bastante bien embalados. Vienen con los tubos, con las tapas, con plástico y presión. ¿Por qué? Porque son obras caras. Entonces el traslado tiene que ser lo más sensato posible. Y porque los ensayos que se le van a hacer, los resultados tienen que ser muy coherentes porque la obra es bastante ajustada. Entonces tienen metodologías de muestreo con el SPT. Una pregunta, ¿para qué sirve el N? ¿Tienen el N? ¿Pagaron por el N? Bueno, ustedes saben. ¿Qué hago con el N? ¿Qué se imaginan? ¿Qué quisieran hacer con el N? Ingeniero. Básicamente me vienen, me pagan a mí y yo le doy una descripción del perfil, Claro. le doy una descripción del perfil, le digo, le doy esto y le digo N tanto. N tanto, buenísimo, tengo el N. ¿Qué hago con el N? ¿A dónde voy con el N? ¿Sí? La resistencia. Voy a calcular resistencia. ¿Sí? Habrá una fórmula que la resistencia sea función del N, tiene que ser función del N.
si le dicen que no, ¿qué hacen? Ah, voy a calcular deformaciones. Es una fórmula que me tienen que dar en función del N. ¿Sí? Entonces, No funciona tan así. Hay un paso intermedio, ¿sí?, entre mis formas de calcular, ¿sí?, resistencia, deformaciones, y el N. El N está en el campo, mis fórmulas están en los libros, están en la computadora, está en la academia, está en el gabinete, y hay que hacer una transición que generalmente pasa por el laboratorio, donde se hace una correlación. ¿Sí? ¿Qué es la correlación? Ah, yo tengo una arena que tiene un N, y vine al laboratorio y hice otro tipo de ensayos, por ejemplo, que vamos a ver de corte, de resistencia, vamos a hablar así. Ah, N10, resistencia 20. La misma arena, N20, resistencia 40. ¿Me siguen? Entonces el autor, sí, al cual nosotros le agradecemos, un buen día publica y dice, yo encontré esto. ¿Sí? Las arenas sueltas tienen más o menos este tipo de N y pueden tener ciertos parámetros de resistencia. Cohesión, fricción, yo lo hago. ¿Se dan cuenta? Capacidad, módulo. Entonces ustedes con su N van a ir a buscar alguna idea, alguna tabla, alguna correlación, algún autor, algún libro y decir, bueno, más o menos se trata, yo sé que es una arena porque, fíjense qué interesante acá este ecosistema. ¿Lo han visto? Es un pozo. ¿Qué obtuvo acá? Tiene un gamma, una densidad, una bolsa, una humedad, una descripción de arena no sé cuánto. Acá hay un SUX, clasifico, y tengo un N. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo toda una serie de datos que es la base. Yo ya con eso pienso, con eso me voy a los libros, me voy a la experiencia y eso lo traduzco. Entonces el ingeniero va a tener que traducir, ¿sí? Va a tener que decir, bueno, esto tiene un rango de parámetros así y así. ¿Se dan cuenta? No vamos a entrar con el N y hacer cálculo. Puede haber alguna fórmula empírica por ahí que en función del N te dé algo, pero lo que van a tener son correlaciones. ¿Sí? Entonces, eso no quita que yo haga ensayos de laboratorio directos. Por ejemplo, quiero saber la resistencia al corte de un suelo, voy y la ensayo. Ahí está, corte directo, triacción. Pago el ensayo y lo hago. sí, Pero quizás de todos esos suelos y todas esas profundidades, todas esas muestras, ¿sí?, tengo muchos Ns que son más baratos y algunos ensayos que son más caros. Pero ya me da una tendencia. ¿Me siguen? ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que ir medio por la indirecta. Entonces, esto es más barato de medir, lo puedo medir más, lo tengo mientras mido otras cosas. ¿Sí? Es parte de la investigación básica, estudios básicos, y después voy a elegir cuidadosamente qué partes voy a investigar más, con, por ejemplo, ensayos de resistencia. ¿Sí? Ensayos de consolidación, si tengo excelente, quiero ver quizás la deformabilidad. claro, acá arriba puede ir una estructura en donde esto yo no lo puedo cambiar, no lo puedo sacar y evidentemente puedo pasarle algo. Así que las cimentaciones están por encima o los efectos de la estructura sobre esto, a ver qué pasa. Después, a la empresa que contraté, que me informó ese N, me da un número crudo. Y a veces hay que corregirlo. ¿Por qué? Exacto. Porque el equipo es de tal característica, ha sufrido una cantidad de variables. Bueno, y ese N no es el N básico que yo a veces uso para poder Claro, hacer un N cálculo. acá es lo mismo que un N en California o en Bangladesh. Pero son Ns en sí. Y sí, el N, todo N es un N. Bueno, hay correcciones. ¿Sí? Exactamente. No es lo mismo usar del tren de barras una barra sola, usar 5 barras, 10 Exacto. barras. ¿Se dan cuenta? En términos de energía, este es un ensayo que está basado en la energía. ¿O no? ¿Cuál es la energía? Peso propio. La caída. La caída de el pisón, ¿está bien? De una determinada altura y la caída libre. Bueno, ese es el ensayo que se describe. Entonces, esa energía se pierde. ¿En dónde se pierde?
todo lo que sigue abajo, empezando por el tren de Vargas, ¿no? En la pérdida hasta llegar a la punta. Entonces lo que le llega a la punta, ¿será que es lo mismo que yo le doy allá arriba con el pisón, con la caída? Entonces hay mediciones, hay pequeñas correcciones. Y eso a ver, el que hace el ensayo te va informando, te dice, hice el ensayo a tal profundidad, tal es el resultado, no te da la corrección, pero yo sí la tengo que hacer. ¿Vale? Entonces, el N es un valor, yo diría, orientativo. ¿Está bien? Es un valor, No es el mágico, no llamémosle. es mágico, ni es académico, ni es perfecto, ni es al milímetro, ni es una cosa, digamos, que uno va a creer en el N. ¿Sí? El N. ¿Sí? Es un valor que se obtiene como lo estamos viendo. ¿Mm? Con todas sus limitaciones, con toda su potencialidad. ¿Está bien? Vamos a ir a las tablas, vamos a correlacionar y nos va a dar una idea, nos va a dar rangos, nos va a orientar. ¿Está bien? Nos va a orientar, pero no nos va a dar un valor exacto de una resistencia, de una deformabilidad. No. Pero eso también nos Está bueno. vamos a llegar a definir a veces un sistema específico de fundación o nos llega Claro. a descartar Entonces, algo que a la no persona, al profesional que ya está, que tiene un panorama, que tiene una cosmovisión de la ingeniería geotécnica, que sabe en qué encaja esto, el N le va a decir mucho. Si alguien sin experiencia le va a decir poco. ¿Se dan cuenta? El N, con esa información, con las densidades y etcétera, se puede armar el ingeniero un panorama completo y tomar decisiones cualitativas o conceptuales. Si no, mejor fundar acá, mejor fundar más abajo, ¿sí? Ese tipo de decisiones. Mejor este sistema de fundación que este otro, o mejor correr la obra un poquito, ¿no? Todas esas cuestiones se alimentan de los datos y el N es un dato importante. ¿Sí? Es un dato importante. hay que procesarlo, hay que masticarlo, Pero hay que entenderlo. siempre que lo tomemos en su debido contexto.